Empecemos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos de nuevo. Agradecemos primeramente su asistencia al pequeño evento que estaremos dando inicio hoy. Este será uno de una línea de charlas que hemos planeado junto a la directiva de RAS para este año, que se trata acerca de los proyectos de Lab 201, que es el Laboratorio de Mecatrónica en UTEC, y de sus equipos que han formado parte de todos ellos y para que cuenten sus experiencias y cómo les ha ido y cosas así. ¿Ya? Antes que nada, y proceder a mencionar las colaboraciones que estamos haciendo hoy, quería contarle un poco cómo nació todo esto. Un día conversando con la directiva, conversando con el vicepresidente también, se nos vino a la mente, ¿no? Que usualmente los chicos, y desde que nosotros entramos también, nos dimos cuenta que cuando ingresamos en la carrera o cosas así, nosotros iniciamos conociendo poco, por así decirlo, ya que somos nuevos en todo el área. Y así pase un poco de tiempo, seguimos sin conocer un poco, a menos que nos adentremos un poco en la carrera, ¿no? Entonces dijimos, sí, ¿no? O sea, y llegamos a un punto en común, que no nos enteramos mayormente de los proyectos que había realizado nuestra carrera, sino hasta que pasamos 2, 3 ciclos en ella. Y dijimos, los chicos merecen saber, o al menos en general todos merecemos saber qué cosas han pasado en nuestra carrera, ¿no? Porque date cuenta de todas las cosas interesantes que han habido y que no nos hemos enterado sino hasta que ha pasado un buen tiempo. Entonces, a raíz de eso se nos ha ocurrido esto, para que así ustedes puedan darse cuenta de las cosas que hay, que se hacen en la carrera, que hay en la carrera, para que no piensen que está inactiva o cosas así, sino más bien que sí hay avances desde hace tiempo que entren, o inclusive que hay cosas que se están haciendo, ¿ya? Y a raíz de eso es que surgió toda esta idea y que se nos ocurrió presentarles esto a ustedes, ya sea para chicos de inicio de carrera o para de avanzada de carrera, o ya te dicen sexto, séptimo, primero, segundo, esto va dirigido para todos. Ahora sí, esta charla de proyecto la estamos haciendo en colaboración de el Lab 201, L201 mejor dicho. Y por ello hemos invitado hoy día a la profesora Ruth para que dé unas pequeñas palabras en este inicio de todo esto, ¿no? Ya que nuestra directora de carrera es la que usualmente está metida en todo esto y dirige todas estas cosas. Profesora, ¿está ahí? Hola Mariano, ¿qué tal? Estoy con un poquito de problemas con el internet, espero que Profesora, se ha entrecortado un no poco. se me corte mucho. Gracias por la invitación. ¿Se entrecorta? Un ¿Sí? poquito, pero sí se logra, sí se logra. Sí, ya voy a quitar la cámara porque para poder... Ya, está bien, no se preocupe. Ya, ok. No, nada, el laboratorio, cuando llegamos a Barranco, obviamente, en ese entonces llegamos el 2015 y nos entregaron pues un laboratorio completamente vacío, ¿no? Con mesas, solo teníamos mesas, computadoras y bueno, o sea, en general si queríamos prototipar algo, hacer algo, era todo en el garage, que se veía en general bastante, o sea, era recurrido o era usado por 5 carreras en ese entonces. Hasta ese momento era manejable, ¿no? El hecho de prototipar y hacer pruebas. Poco a poco hemos ido implementándolo con las herramientas para poder desarrollar proyectos completos, ¿no? En general, los proyectos que se hacen dentro del laboratorio son en la línea de la robótica y la mecatrónica en general, ¿no? Como máquinas inteligentes, pero todo aquello que esté relacionado con mecanismos, ¿no? Y han salido proyectos muy buenos, que la gran mayoría partieron de los PIs o BLIs, que eran en ese entonces, ¿no? Y producto de los PIs y los BLIs, los chicos comenzaron a tener más interés y, bueno, le agarraron cariño al proyecto también. Y continuaron, ¿no? Entonces, nosotros, en general, los profesores que trabajamos en ese laboratorio, Oscar, ahora Elvis y yo, ¿no? Vemos quiénes son los más empeñosos y según eso vamos invirtiendo en los proyectos para que puedan tener. Hemos tenido muchos proyectos de electrónicos, muchos proyectos, después vinieron los mecatrónicos, también tuvimos muchos proyectos en los mecatrónicos y siempre bastante contentos de poder ver todos los sistemas en general que los chicos sacaban, ¿no? Y algo que se hizo en este laboratorio, ¿no? Fue que al inicio, obviamente, la primera promoción, digamos, de chicos que comenzó a trabajar ahí, tuvo unos pequeños unos avances, ¿no? Con respecto a ese entonces, ¿no? Control de motores y todo lo demás, no sabían cómo hacer un control por PWM, por ejemplo, entre muchas cosas. Los que venían, ya venían con, digamos, con el soporte de estos alumnos para poder lograr cosas más interesantes, ¿no? Entonces,
Entonces siempre ha sido así, o sea, al inicio, si bien yo le ponía muchísimo más tiempo a las primeras promociones porque sí requerían mucho más tiempo de eso y no había nadie, no teníamos muchos recursos para que, o muchas personas que pudieran apoyarlo. Entonces ahí fue cuando nosotros como profesores invertimos mucho más tiempo. Pero ya para las nuevas generaciones ya teníamos los chicos que venían preparados y eran ellos los que comenzaban en general a ayudarlos y todo lo demás, y por eso hemos logrado tener pues proyectos realmente muy interesantes, ¿no? Y yo creo que en general, no solamente el laboratorio 101, en general creo que la gran mayoría de laboratorios que tiene la universidad sigue por ese camino, ¿no? Tenemos laboratorios en electrónica también, con grupos de estudiantes que están, dependiendo de la línea, desarrollando proyectos afines, ¿no? Entonces, por sacar estos proyectos, yo creo que es muy interesante para todos los chicos que se dedican a la robótica y a la mecatrónica, que vean cuáles son los proyectos que se han hecho antes para darse una idea de en qué pueden trabajar, ¿no? En qué podrían trabajar dentro de sus proyectos. Y espero que les guste mucho las presentaciones que sus propios compañeros hacen y darle la bienvenida a esto en robótica y la mecatrónica. Muchas gracias, profesora. Agradecemos mucho su asistencia y su apoyo el día de hoy, además de sus palabras. Y bueno, sin más que decir, voy a pasar a presentar a los chicos que están de invitados el día de hoy. Nelson, Facundo, Joaquín, ¿están ahí? Hola, yo no puedo conectar mi cámara. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Tengo que presentar acá a los muchachos. Bueno, tengo que comentarles un poco que ahí entre tanto y tanto he logrado coordinar el día de hoy con Facundo y con Nelson, con Joaquín, después de ayer que hemos tenido un pequeño contratiempo, pero a pesar de todo eso se ha logrado tenerlos aquí. Bueno, chicos, y entonces iniciemos con todo esto, ya sabemos la dinámica, o bueno, ya se les comenté en un punto, y empezamos por la presentación de ustedes, el nombre del proyecto, quiénes son, qué estudian y sus intereses. Bueno, el nombre del proyecto es Charlotte. Charlotte es un robot cuadrúpedo, es decir, un robot con 4 patas. Y los integrantes principales somos yo, Facundo García. Soy ingeniero electrónico, actualmente cursando mi último ciclo. Chico, Ya, preséntate. bueno, ya, yo me llamo Nelson Soberón, también estudio ingeniería electrónica, estoy en 9º ciclo. Eh, Joaco. Hola, y yo soy Joaquín, estoy ahorita, bueno, cursando mi 8º ciclo, entre comillas. No puedo prender mi cámara ahorita porque está medio fallada, pero soy el que está de rodillitas con la camisa azul, para que se hagan una idea. Y bueno, sí, he tratado de apoyar a Charlotte cuando lo llevé como proyecto interdisciplinario, ¿no? Ok, tengo que preguntar, ¿en algún momento tuvieron algún interés que les surgió para comenzar a optar por este camino, por Charlotte? Bueno, en realidad para eso habría que conocer un poco la historia del proyecto. Es bastante interesante. De hecho, ninguno de los 3 que estamos aquí fuimos los que iniciamos este proyecto. Es un proyecto que de hecho se inició hace unos 4 años. Los integrantes principales en esa época eran Enzo Beramindi, Rosa Díaz, Diego Blitas y Junior Quijano. Y ellos estaban desarrollando un robot cuadrúpedo, pero en este caso hecho de acrílico. De hecho, en una presentación tenemos cómo se veía este robot. Y un día yo me encontré con Enzo, yo justo había hecho mi BLI 1, que era un dispensador de bebidas, y de eso lo conocía, y los encuentro en el UTEC Garage desarrollando este proyecto. Y tenían unos problemas porque por el peso mismo de la estructura el robot no era capaz de alzarse, entonces se veía atorado dentro de una cubeta.
Pero nos pusimos a discutir sobre ideas de cómo se podía mejorar, tipo que había un gran problema con el material que estábamos usando, la forma en la que estaba compuesta la estructura, los controladores que usábamos y cosas de ese estilo. Y me dijo, oye, si estás interesado en el proyecto, ¿por qué no te unes? Entonces me dijo para unirme al laboratorio 201 en el ciclo, o sea, en lo que vendría a ser en verano, a partir de diciembre. Y nos quedamos los dos trabajando casi todos los días, yendo de tarde a mañana, de mañana a tarde, y fuimos avanzando poquito a poquito, pero lo que estábamos tratando en ese momento era tratar de encontrar una estructura que redujera el peso. Y así fue iterando entre distintos modelos, probando nuevas bases, y poco a poco fueron integrándose nuevos miembros, pero tenemos ahí unas diapositivas ahí si quieren conocer un poco más sobre la historia detrás del proyecto. Sí, sería bueno seguir comentando. Y esto también me lleva a la pregunta de más o menos, ¿en qué épocas? Tú mencionas que fue en verano, pero ¿en qué épocas? ¿Dónde podríamos ubicarlo en verano para ustedes? ¿Primer, segundo, tercer ciclo? O al menos para ti, que Sería, dices que a ti te agregaron primero. creo que habría sido mi tercer ciclo, habrá sido mm, finales del 2017. Ya. Eh, Ahí es cuando yo entré de lleno. Había entrado a mediados del 2017, pero ya de lleno el proyecto fue a finales. Eh, pero este proyecto no fue un BLI al inicio, fue un proyecto más bien colaborativo en el 201 que fue migrando entre miembros. Y fue más un tema de interés propio. Era las personas que estábamos interesados en poder desarrollar este tipo de robots que no son tan comunes de observar, entonces uno da la oportunidad de experimentar y jugar, probar nuevas estrategias. Y poco a poco fue creciendo y para el 2019, si mal no me equivoco, se volvió un BLI, que fue un BLI 3 para tanto Nelson, para mí y para Joaquín. Ah, ok. Entonces Nelson y Joaquín se unieron cuando se hizo BLI. ¿O se unieron al mismo tiempo o se unieron progresivamente? Mira, ahí, bueno, ahí, ahí te cuento, pues, ¿no? Bueno, yo ya sabía de Charlotte justamente antes de ingresar como BLI, ¿no? Yo ya había hecho proyectos con Facundo, ¿no? En los cursos, entonces por eso lo conocía. Y él siempre me contaba, ¿no? De todo lo que pasaba con Charlotte. Y sí, yo siempre le decía, ¿no? Que era muy interesante, ¿no? Y a veces le recomendaba cosas, ¿no? Hasta lo que me daba el conocimiento, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Que también era más o Ah, menos o segundo sea, ciclo. tú le recomendabas y Facundo iba, aplicaba y luego iba para que le recomiendes más cosas y las agregue. Tampoco tanto, ¿no? Pero sí ahí, ¿no? Entonces, justamente yo me interesé y me dijo, bueno, si te interesa, entonces, ¿por qué no te metes, ¿no? Entonces yo también ahí me metí antes de que sea BLI 3, pero justamente como el proyecto no tenía como que un orden, ¿no? No era un curso, no era un BLI, no era nada, era un poco difícil la coordinación, ¿no? Decidir qué horario, ¿no? En ese tiempo también como somos más nos estamos en primeros ciclos, no sabemos mucho cómo es la dinámica, entonces ahí justo salió la propuesta de hacerlo BLI, ¿no? Cuando se hace BLI ya es un curso, ya tiene notas, ya la gente le pone más ganas, pues, ¿no? Y también tenemos más personas, ¿no? Entonces, lo vimos un toque en el verano, antes de que fuera BLI, y de ahí ya ingresamos de lleno a BLI, ingresó Joaquín, ingresaron ¿cómo se dice? Otros alumnos más, ¿no? Este fue un proyecto colaborativo en el que tuvo diferentes partes, ¿no? Y más o menos así fue. Entonces, hasta ese momento ya te tenemos a ti, Facundo, y a Nelson. Y me dices, ingresó Joaquín, pero si Facundo fue el que jaló a Nelson, por así decirlo, ¿cómo entraste, Joaquín? ¿Cómo llegaste a todo esto? Digamos que yo principalmente entré porque PI es obligatorio para todos los mecatrónicos. Y no, o sea, no necesariamente como que así como forzado a hacer Charlotte, sino de que siempre había visto este proyecto en, en el laboratorio, ¿no? Y yo ya había hecho como que un proyecto antes, fallido lamentablemente, así que dije, ¿por qué no unirme a un proyecto ganador, como Ah, es Charlotte, obviamente? Así que, verdad, eh, más que todo, yo entré para poder apoyarlos en lo que era eh, la fabricación del HMI, o sea que es como que para que pueda Charlotte ver cómo se mueve en el espacio, digamos, y poder controlarlos. Eh, pero como que no estuve tan, tan, tan dentro, digamos, ¿no? Como del proyecto como ha sido Nelson y Facundo, ¿no? Yo estoy ahí como que apoyándolos solamente cuando entré en BLI. Ahí sí le di todo. Y no me pusieron 20, pero igual.
di lo que puedo. Ah, ahí veo que la profe también está que te quema diciendo que te obligó. No me obligó, digamos, solamente que vio potencial y fácil ahí, Ah, mira. por eso ¿Ves? me venía a echarlo. Humilde. No, le dijo cuánto potencial y adición, nuevo fichaje. Está bien. Bueno, chicos, pasemos al tercer punto. Profundicemos un poco más en el proyecto y hablemos de este en específico. ¿Cuántas fases tuvo o cuántos prototipos de proyecto hubo? Y además, ¿quiénes fueron sus asesores durante ese trayecto? Bueno, el primer proyecto, como les mencionaba, si pueden pasar a la siguiente diapositiva, era este modelo de acrílico que pueden ver en el video de la izquierda. Mira. Eh, Como pueden ver, había un problema por el mismo peso y el tipo de motores que estábamos utilizando que no les permitía moverse suavemente, era muy pesada y los motores no le daban la fuerza. Entonces nos vimos en la necesidad de poder migrar un tipo de material más ligero, más fácil de trabajar que el acrílico. Entonces pasamos a las fibras de madera de media densidad y la razón por la que pasamos a este es que uno era mucho más fácil de trabajar y de conseguir las planchas de MDF para simplemente meterlas a una cortadora láser, darles la forma que queríamos. Y nuestro objetivo era que fuese simplemente encaje simple. Los metimos a la cortadora, metíamos los motores, encajábamos y listo. Era más fácil de ensamblar imposible. Ah, ese material entonces lo fabricaron en la universidad. Claro, o sea, pedíamos las planchas de afuera y en la universidad utilizábamos la cortadora en el Ok. ISO 1, el 102, si no me equivoco. Aplo. En ese momento creo que no era el Fablo estaba en el piso 4. Entonces, fuimos ahí, cortamos y quedaron así bonitas. Y se generó el modelo que pueden ver a la derecha. Ahora, eso no fue el único cambio, sino que, por ejemplo, el primer prototipo habíamos decidido hacerlo con un PSOC. Y el PSOC lo estábamos programando en C y no teníamos tanta facilidad de utilizar librerías externas o tratar de conectarle sensores y fácilmente de aplicar algoritmos más complejos, como por ejemplo SLAM, o ese estilo. Y al realizar los algoritmos de cinemática no era tan fácil para alguien de nuestro ciclo en su momento, que éramos tercer, cuarto ciclo. Entonces decidimos tener más un sistema operativo donde pudiéramos visualizar cómo se está comportando y decidimos pasar a lo que es un Raspberry Pi 3. Y los motores, utilizamos unos motores que nos han durado bastantes años, que fueron los KIMAT. Que esos motores ya tenían la fuerza suficiente para poder cargar la estructura y empezar a hacer los movimientos que pueden ver en el video. A ver si pueden ponerlos. Ahora, el movimiento de este robot era básicamente, se iba cayendo constantemente. O sea, si ven como que de costado la posición de la base, se iba levantando y caía constantemente para poder acelerarse. Pero no estábamos utilizando ningún modelo matemático para precalcular cómo deberían ser los pasos ni nada, sino que era simplemente pensar de manera intuitiva cómo debería caminar un robot de este tipo, viendo videos de animales, de insectos, etc. Oh, Y para que sea más atractivo para presentaciones, empezamos a dar temas como ahí de que levante la base, que sea capaz de girar. claro. Y fuimos encontrando muchísimas cosas. Por ejemplo, con el tema del giro vimos que no puede simplemente ser de madera el final, tiene que ser una gomita, que los motores tienen que actuar a una cierta velocidad, si no, tipo, no llega a hacer el giro, no le da la fuerza. Entonces, así como que poco a poco fuimos construyendo las bases. Pero llega un límite hasta qué tanto puedes hacer de manera intuitiva. Y ahí Ah, es cuando ya tienes que entrar al lado matemático. Que a muchos, hay una realidad que a muchos desmotiva o asusta este primer cambio de decir, ok, tengo que describir un robot y empezar a modelar. Pero una vez que empiezas a entender las bases y empiezas a tener una intuición de lo que está sucediendo, cada vez se vuelve un proceso más fácil. De hecho, a tu tercer, cuarto robot que tú estás tratando de hacer el modelado, ya sabes las reglas, ya sabes lo que estás esperando y es un proceso un poquito más de lo que estabas haciendo. A veces quieres mejorarlo, hacerlo más precisos, pero las bases ya están. Y justo en ese cambio en el que tratamos de hacer el sistema un poco más inteligente fue cuando quedamos solo Enzo y yo, que le comenté uno de los chicos que estaba en el primer proyecto. Y él me estuvo apoyando en lo que era hacer algo que se llama la cinemática, que es este modelo que relaciona motores con dónde están las patas del robot. Y de ahí, en una época, lastimosamente me quedé trabajando solo en el modelo, como unos 3, 4 meses.
pero fue curiosamente el tema de la primera publicación que hice, que fue con la profesora Ruth, como mi asesora. Ella nos estuvo asesorando a lo largo de toda la primera fase del proyecto. Y este paper lo publicamos en Colombia, fuimos hasta con varios compañeros del laboratorio 01, que probablemente en otra oportunidad tengan la oportunidad de conocer sus proyectos. Y fue toda una experiencia increíble y fue un motivador bien grande para seguir trabajando en este proyecto. Y ahí, ni bien regresé de este viaje de Colombia, fue cuando Nelson empezó a apoyarme y empezamos a hablar de, es necesario cambiar esta estructura, podemos hacer algo más llamativo, tratar de aplicar estos modelos para hacer caminatas más estables, más pensadas. Y eso fue lo que conllevó a todo nuestro trabajo en verano y posteriormente al VLI 3. Ah, mira. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, aquí donde está con las placas de madera y así, es la primera fase, por así decirlo. Exacto, el primer y segundo modelo de Charlotte. Ah, ok. Está bien. ¿Ya? Y si lo ponemos en números, ¿cuántas versiones o cuántos modelos han habido? Ignorando todas nuestras pruebas y errores en diseñar la base y la cantidad de Ok. PLA que hemos descartado, podríamos decir que en total hubo 3 versiones y una cuarta que quedó en simulación. Que Ah, quedó en modelado en el software, pues, ¿no? En este caso es Fusion 360. Es un modelo que aún queremos terminar, que es en aluminio, ya con cortes mucho más diseñados, ya pensando bien dónde colocar cada partecita en un lugar exacto, que eso se los podemos mostrar al final, que es lo último que estuvimos trabajando. que es la imagen que me pasaste, en eso me parece. Exactamente, Sí, exactamente. ha quedado muy guapa. Tengo que admitirlo que ha quedado muy guapa, Charlotte. Y yo también recuerdo, así a veces cuando iba a bailar me fijaba, recuerdo haber visto me imagino que sería la versión 2, ¿no? De Charlotte, donde tenía lo impreso en 3D. Una, Esa sería nuestra versión 3, que Claro. esa tuvo bastantes fases. ¿Está bien? Y bueno, pues, sí, ya, bueno, en la primera fase avanzaron y tuviste a la profesora Ruth, de asesora. ¿Y en las siguientes fases la profesora Ruth siguió siendo tu única asesora o hubo más profesores apoyando? Y ahí empezó a variar. La profesora Ruth nos estuvo ayudando bastante al tema de modelado, de justificación del proyecto. Estuvimos luchando por tratar de conseguir financiamiento exterior. Eh, y justo ahí, como menciona, en realidad las primeras 3 versiones es lo que denominamos Charlotte y la cuarta versión es un nuevo proyecto que lo estamos llamando Aracne, pero está construido en base a todo el proyecto de Charlotte. Pero queríamos Entonces, separarlo para no decir cuarta versión. perdóname Eh, entonces, hasta este punto no tenían financiación, digamos, todo esto lo están haciendo ustedes con su dinero. Sí, utilizamos materiales que podíamos agarrar del laboratorio, pero también estuvimos consiguiendo, o sea, fondos con lo que viene a ser el BLI, estuvimos en varias charlas tratando de hablar con lo que viene a ser, claro, sí, fondos de la carrera. Estuvimos hablando, tipo, más adelante, me acuerdo que en un momento hablamos hasta con militares de procesos de desminado de frontera Así, y tratamos de hacer en un momento que sea quizás un modelo educativo. ojo. ¿Y Eh, cómo fue eso? A ver, cuéntame. De que hablaron con mi... fue, no sé si el profesor se acordará, creo que fue en 2018, en uno de los Open Days de la universidad. Estábamos haciendo que Charlotte camine, en este momento ya estaba Nelson en el proyecto, y, y pusimos ahí a caminar por todo el Open Day y el robot, y en un momento se nos acercaron y dijeron, no, está súper interesante, tipo, qué aplicaciones les han dado, y nos empezaron a dar Pero, bastantes ideas. O sea, ¿eran uniformados como tal o estaban ahí como ternas? mitad, mitad, se Ah, podía ya. discernir. Y sí, también en un momento me mencionaron tema de usarlo para quizás exploración de minas. O sea, es un proyecto que tiene bastante alcance. Lo que es complicado es adaptar el proyecto. Por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, en minería, empiezas a tener desafíos. Es cómo te comunicas con el robot, cómo aseguras que no se vaya deslizando, que no se quede atorado una pata en una piedra, cómo vas testeando el camino. Y en todos estos desafíos de tratar de darle un objetivo fue cuando nosotros propusimos de que el robot empezara a ser semiautónomo, que empezara a entender su ambiente y empezamos a empezar a colocar sensores, tipo, o colocamos un LiDAR para que sea capaz de mapear sus alrededores, colocamos un IMU, que es un sensor que te permite entender
En pocas palabras, hacia dónde te estás moviendo, o sea, cuáles son las fuerzas sobre el cuerpo y hacia dónde está orientado el robot. Y con eso Mm, podríamos saber constantemente cómo está su base con respecto a un plano de referencia o el suelo. ok, ok. Bueno, lo siguiente sería preguntarles cuáles son los resultados del proyecto y también, así como nos estaba mencionando, el estado actual de este. Ay, bueno, ahí justamente como comentaba Facundo, creo, a ver, si me dejas explicar un poquito más, ¿no? Porque todavía falta, ¿no? Como vimos en esta fase de madera, ¿no? En la que Charlotte está de madera, Facundo ya había trabajado en la parte de la cinemática, ¿no? Que como explicó es cómo relacionar, cómo modelar matemáticamente un robot. Y para esto ya podían hacer mandarle como que acciones o tareas al robot para que mueva sus patas y que tú no le tengas que estar dando manualmente los ángulos de los motores, ¿no? Para que se mueva a esa posición. Entonces, con eso ya se tenía un avance mucho más grande y se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, ahí cuando entramos yo y Joaquín, empezamos a tener objetivos, pues, ¿no? Para darle más autonomía a este robot, ¿no? Lo único que podía hacer era caminar, pero en sí caminaba ciega, ¿no? Por decirlo así. No sabía qué estaba pasando a su alrededor. Entonces, lo primero que hicimos, ¿no? Fue dividirlo en fases, ¿no? La primera, que como vemos en esta diapo, fue darle una nueva estructura. La nueva estructura, como ya han visto en las anteriores fotos, es de PLA, ¿no? Que es un material que tenemos en el laboratorio para imprimir en 3D. Entonces, primero le dimos un nuevo diseño, ¿no? Que para nosotros es mucho más estético, ¿no? Que el de madera. Vimos que había un montón de robots que se hacían así. Y bueno, fue el diseño un poco más complejo de lo que era en madera, que era simplemente 2D, ¿no? Como pueden ver en estas fotos, esta es una foto de la simulación en gaseo, ¿no? Primero todito lo hicimos en simulación antes de imprimirlo, ¿no? Y bueno, también en la impresión hubieron un montón como que de fallas, ¿no? Si van al laboratorio y ven la caja de Charlotte, seguramente hay un montón de piezas ahí fallidas. Eso también no se preocupe si les pasa, y seguro que la profesora Ruth lo va a entender, como a mí me entendió. Eh, y bueno, acá podemos ver, ¿no? Cómo está caminando la simulación. Súper chévere. Eh, no sé si quieres explicar rápido, Facundo, esa parte para pasar rápido. Sí, ya, acá está un poco, para tener una idea más por arriba, nunca se quemaron 3 Raspberries, eso es un mito. Fue uno. Mitos de laboratorio que quedan por ahí. Pero ahí les cuento esa anécdota. Bueno, para entender un poco, una vez que uno tiene el robot, la estructura, logra simularlo, lo que uno quiere es empezar a, ¿cómo le dices al robot? Ok, levanta la pata. O sea, ¿qué es la pata? ¿Dónde está? Dices, ok, mueve la puntita de la pata o gírala. Todo eso requiere una descripción matemática y para eso utilizamos lo que se conoce como la cinemática. Y la cinemática se divide en 2 partes. La cinemática directa, que es si yo muevo si yo conozco los ángulos en los que están mis motores, donde termina la punta del robot. O sea, pensando como que fuese tu mano, tienes el ángulo del codo, el ángulo de la muñeca, donde están mis dedos. Entonces, para eso hay muchísimas formas de hacerlo. Una convención muy conocida es la de David Hartenberg, pueden buscarla si quieren. Y básicamente lo que te da es una tabla de parámetros que te permiten generar matrices, y las matrices las multiplicas y te dices dónde está la puntita de cierta parte del robot. Entonces, este fue nuestro primer desafío, por así decirlo. Es la parte más sencilla del modelado, pero es una parte que sí o sí tiene que estar bien construida porque a partir de esto es el error que vas a tener en el sistema. Eh, y en la siguiente slide aparecen estas ecuaciones raras, pero en realidad básicamente lo que queremos hacer es, si sabemos dónde está cada puntita, nosotros podemos decir, ok, cada puntita o cada pata del robot tiene un peso. Y si yo quiero, por ejemplo, decirle al robot, quédate quieto en el suelo, levanto una pata, lo que yo hago es que esta pata tiene más peso en lo que es el movimiento y las otras le estoy dando peso para que se queden quietas donde están. Y todo eso se genera una función. Y lo que uno quiere es hallar aquellas variables que hacen que esa función disminuya lo más que pueda, que se le conoce como una función costo. Y hay muchísimas formas de trabajarlo. Probablemente cuando yo en cursos de fundamentos robótica van a escuchar como Newton-Raphson, descenso de la gradiente. Y en nuestro caso lo que nosotros hicimos es un minimizador cuadrático. La razón por la que utilizamos este método es que si uno piensa en un robot cuadrúpedo, es como decir, tengo 4 robots seriales o robots manipuladores o bracitos robóticos que están conectados a una única base. Y curiosamente, esta base también se está moviendo. Entonces, no es tan fácil utilizar métodos clásicos y por eso decidimos usar un método un poquito más avanzado. Y bueno, dependiendo de
cómo le dices que quiere que se comporte esa función, es lo que va a hacer el robot. Y en la siguiente slide, para ser un poco más intuitivo, hay 2 videos en los que, por ejemplo, yo le decía a Charlotte, mueve tu cuerpo, gíralo, pero que las patas se queden en el suelo. Entonces le daba un peso y una tarea a cada punta que se quede en la misma posición, mientras que en la base yo le decía hacia dónde quiero que vaya. Y en el video de la derecha podemos ver la función contraria, que es deja tu base en la misma posición y orientación, pero mueve las patas. Claro que ese movimiento en la vida real lo que haría es bajar la base porque está disminuyendo la altura de las patas, pero es para que se entienda estas restricciones que se ponen en el cuerpo. Y para esto es toda la parte de matemática que muchas veces tiene que estudiar, porque en la vida real uno lo quiere aplicar especialmente si quiere que un sistema sea autónomo. Y bueno, una vez que nosotros teníamos el dónde están cada una de las patas, el siguiente desafío es, ok, ¿cómo hago que camine? Y por simplificarlo, lo que nosotros hacíamos es ver las 3 patas que quedaban en el suelo que generen un triángulo. Y hay un concepto que se llama el centro de masa, que es básicamente si tú observas la posición y el peso de cada uno de los componentes del robot, puedes sumarlos y te va a dar un único punto desde el cual se ejercen todas las fuerzas del cuerpo. Es una simplificación, pero se puede entender así. Y nuestra importancia era que el centro de masa se encuentre dentro del polígono de estabilidad o este triangulito que se forma con las patas. Entonces, siempre que esté este punto dentro del triángulo, el robot no se va a caer, es estable. Y lo que podemos hacer es, básicamente, como pueden ver en la primera parte, el robot está en una configuración plana, completamente estable, porque el centro de masa está dentro de un cuadrado. En el siguiente punto levantábamos la pata o sea, la tercera pata, si es que lo miran de alguna manera, se deslizaba y lo que hacíamos era retroceder el centro de masa, porque como levantamos la pata se desestabilizaba, entonces retrocedes la base. De ahí apoyábamos la pata, movíamos la base hacia adelante y movíamos la pata de atrás. Y así, poco a poco, como un cangrejito, nos íbamos deslizando. Y para eso es que se hacía todo este modelado, para saber dónde está el centro de masa y dónde está el efector final o cada pata del robot. A ver si Joaco nos explica un poco este slide. Ok. Bueno, casi la mayoría de cosas que ha mencionado Facundo son para poder controlar a lo que es el robot en sí, o sea, lo que corresponde a su cuerpo, las patas, en cómo las va a levantar, etcétera, etcétera. Pero como Charlotte tenía ya unos objetivos más grandes, o sea, un visionario el robot literal, queríamos, bueno, el grupo de Charlotte quería de que se pueda poder localizarse en un espacio determinado, ¿no? O sea, digamos de que tú, por medio de tus ojos y tu cerebro, puedes ver dónde estás y, por ejemplo, si sigues caminando hacia adelante y tienes una mesa con la que te puedes chocar, la idea es de que tú no te choques con ella, sino puedas ir por otro lado, por ejemplo, por la izquierda o por la derecha, ¿no? Entonces, a todo este grupo de, ah, de formas para poder darle al robot esa capacidad de que se pueda tanto como que ubicar, o sea, como que tanto es localizar como saber en qué espacio se encuentra, o sea, como que poder mapear, en este caso así se le dice correctamente, se le dice SLAM, que en inglés está por Simultaneous Location and Mapping Algorithms, ¿no? Que más como que un algoritmo es un tipo de conceptos, porque hay un montón de formas en las que tú puedes tanto mapear un espacio, que en el caso de Charlotte lo que utilizaron es un LiDAR, que es un pequeño dispositivo que lo que hace es disparar láser así, piu, piu, piu. Y lo que va a hacer es que cuando el láser rebota, o sea, porque al ser una onda de luz lo que va a hacer es rebotar, este toma la distancia que se ha demorado, como que regrese la luz hacia el LiDAR y lo transforma en una distancia, ¿no? Y eso lo puedes ver, podemos ver como que Charlotte, este plano azul es como que todos los puntos láser que va a tener el LiDAR, porque es como un platito, se lo pueden imaginar así, y va a empezar a rotar a una velocidad extremadamente rápida. Así que de esa forma tú puedes como hacer un mapa en 2D, en este caso porque los láseres son en 2D, como lo pueden ver en la imagen del costadito, ¿no? Ahora, ya que tú tienes un mapa, o sea, como que tú, disculpen, mi perrito está ladrando, voy a hacerlo, perdón. Como tú ya tienes un mapa, ya puedes ubicarte en un espacio, en este caso el robot.
lo que se hace después es tener la posibilidad de que Charlotte pueda ir de un punto a otro, ¿no? O sea, literalmente poder decirle a Charlotte, necesitamos que vayas desde un punto A y un punto B. Y hay un montón de algoritmos que se utilizan para esto. Se le conocen en general como pathfinding algorithms o algoritmos de búsqueda de caminos. En el caso de Charlotte, utilizamos uno súper famoso, que es, en verdad se utiliza tanto para robots como en videojuegos. O sea, si ustedes han visto AIs, bueno, o personajes que también se mueven por sí solos en un mapa, se utiliza lo que es A-Star, ¿no? Que en verdad lo que hace es solamente toma el mapa que ha hecho Charlotte, lo divide en un montón de casitas chiquitos y a cada uno le dice, como que el algoritmo le da un peso, ¿no? Se le conoce así. Que básicamente es decirle, ¿por dónde me cuesta más ir, no? O sea, digamos, ¿no? Tú, cuando quieres ir de un punto A, por lo del más próximo, si tú quieres ir de un punto a otro, no te vas a dar toda una vuelta, ¿no? O sea, digamos, no sé, si quieres ir a la playa y puedes ir solamente por la Costa Verde, pero te puedes tirar por el barranco. O sea, si eres capaz de sobrevivir al barranco, en verdad tú vas a ir por ahí, ¿no? O sea, es un poco lógico, digamos. Así que de esa forma, como que Charlotte era capaz de ubicarse en un espacio, ¿no? Bueno, sí, Facundo está como que corrigiendo ahí unas cositas para ser un poco más No, claro. tranquilo. Sí, está bien, está bien. Así que eso es por la parte del mapeo, ¿no? Y luego ya cuando tienes toda esa información, tanto como que como Charlotte va a estar moviéndose en un espacio, como Charlotte va a estar mapeando el espacio también, la posición de Charlotte en general. O sea, todo esto, lo que queríamos hacer era crear una interfaz donde se pueda ver todos los datos necesarios para el ingeniero que se encarga de revisar de que Charlotte está haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces aquí, bueno, este fue principalmente mi trabajo, ¿no? Lo he desarrollado en una herramienta que se llama Qt, que la pueden utilizar para hacer interfaces y que pueda correr en cualquier tipo de sistema operativo, ya sea, por ejemplo, Linux, Windows o Mac OS, y va a correr, o sea, se va a renderizar la misma imagen siempre, ¿no? O sea, es como que lo chévere de poder pasar como que de un sistema operativo a otro, ¿no? Y esto también se codea en Python y está conectado a una plataforma general que se le conoce como ROS, en donde se puede conectar datos e información desde Charlotte, que también tiene una pequeña computadora, que en este caso es Raspberry, y lo puede pasar a una computadora general o el máster para poder como que controlar su posición, para poder darle indicaciones determinadas, para poder darle diferentes tipos de parámetros, para poder chequear las conexiones si todo está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tiene bastantes tabs donde se puede ver tanto el modelo en 3D como el mapeo que ha realizado Charlotte y también una pequeña cámara que estábamos tratando de implementar para Charlotte también. Así que, bueno, eso es básicamente como que la parte más, no tan como directa con el robot, sino como que la que interactúa con el mundo, ¿no? Tanto interactúa con el espacio como con el que lo está controlando, que es en caso del operador. Sí, en verdad, un trabajo muy interesante y kinda estresante, no voy a mentir. Y ahí para mostrarle, como Mariano quería el resultado, vamos a mostrarle estos pequeños videitos de cómo se está moviendo con... Esta es la 3, ¿verdad? Sí, Sí, ahí esa como es la pueden versión en ver, el modelo robot 3D. estaba tratando de levantar la pata y deslizar su centro, que era lo que estaba en la gráfica de antes. Ahí En ese como ven, momento nosotros teníamos unos problemitas que no teníamos gomitas para que se quedara estable el robot. Entonces se y con el deslizaban las piso cosas. liso se deslizaba, ¿no? Entonces ese era un problema que teníamos. El piso era liso y las patas se resbalaban, ¿no? Entonces estuvo inestable por un tiempito. Y Eh, el otro gran problema que teníamos es que en su momento los movimientos los hacían muy lentos. Y la información la procesaba tan lento que se hacía como que una cola de tareas. Entonces decidimos pasar de un Raspberry a un Jetson Nano, que es una computadora más potente. Ah, para mostrar ya como que, bueno, acá hay otras fotitos, ¿no? De cómo quedó. Bien guapo, Betona con su LiDAR acá. Pacherito. Y su estructura. ese de arriba es el que medía la distancia que mencionaba Joaquín, que disparaba sus láseres, ¿cierto? Exactamente, el que disparaba su láser, ¿no? Y acá abajo, como pueden ver, tenía las baterías, ¿no?
que no se nota mucho ahora, ¿no? Y en el medio acá tenía, bueno, el circuito de Octos para proteger el circuito principal, que era, o sea, la computadora, que era el Raspberry, ¿no? Que también estaba abajo. Y por último, acá tenemos como que un modelo, un renderizado de la siguiente fase, ¿no? Que en realidad que es de aluminio, ¿no? Como ven, tiene una estructura diferente, ¿no? Un modelo estética diferente, ¿no? Pero parecido, sigue siendo un cuadrúpedo, solo que la configuración de motores es un poco diferente, ¿no? Y también, Eso te iba a mencionar. Se le han cambiado hasta los motores, me parece, ¿no? Claro, pasamos de unos motores que se llaman Dynamixel, que son unos motores muy reconocidos en la industria, porque son altamente precisos y además te dejan saber dónde está, con qué velocidad, cuánta fuerza está realizando, qué temperatura tiene. Entonces, estos criterios, toda esta información nos permite hacer un control mucho más preciso. Y lo interesante que con eso nos dimos cuenta en el proyecto anterior era el robot hacía mucho esfuerzo en algunos motores porque su espacio entre algunos motores era muy chico. Entonces a Nelson se le ocurrió lo que está en la primera parte de aluminio entre los dos primeros motores, de elevar el segundo motor para que el esfuerzo que realizaba sea mucho menor. Y Ah, acortamos un poquito las patas para que el torque también sea menor. está bien, está Y bien. así, Sí, dime. pues, así uno va como que jugando. O sea, la realidad es que estos modelos uno puede testearlos en simulación y todo, pero a la hora de la hora cuando uno los prueba se va dando cuenta de, ok, tiene mucha fricción o a ver, hay demasiado torque en ciertos motores, cuando se hacen algunas actividades y se van dando cuenta que a veces hay que ajustar altura en algunas cosas, el material, la resistencia, etc. Este ya no necesita gomitas, me parece, ¿no? En las puntas. No llegamos a ahí, diseñarlas. ahí le faltan las patas, todavía no está con las patas. Ahí ¿Y sí. qué faltaría para esto? Veo ahí que la profesora menciona que los motores ya están ya, pero lo Eh, demás. sí, de este proyecto ocurrió que justo empezó todo el tema de la pandemia, lastimosamente. Entonces se complicó el tema del acceso al laboratorio y de ahí todos empezamos con temas de nuestras respectivas tesis. Entonces fue como que complicado porque al fin y al cabo esto era un proyecto más bien por pasión en el tema y de querer trabajarlo más que una obligación al fin y al cabo. Ujú. Y bueno, obviamente se fueron sumando cosas, pero logramos la estructura. Lo único que nos faltaba al fin y al cabo eran las patas, ya teníamos casi todo puesto. Conseguimos baterías mejores, conseguimos los motores, controlamos los motores, hicimos todo el conexionado con el Jetson, funcionaban bien. De hecho, tenían tanta fuerza que en una me dejó un moretón porque calculé mal y ¡pah! Me golpeó. Oye, Eh, Así que lo único que faltaría en realidad es ensamblarlo y empezar a mejorar y calibrar cada cosita. En mm, algún momento, si a alguien le interesa el proyecto, con todo gusto se puede empezar a trabajar en eso. ojo, ojo. El público está ahí atento. Ya. Bueno, y antes de pasar a las preguntas del público, no te salvas porque quedó pendiente algo. ¿Y qué pasó con ese mito de los Raspberries? Bueno, y como dice la profesora, si quieren pueden continuar nuevas versiones. Eh, hubo un error de ignorancia pura en temas de cómo se conoce como conductividad. No. Entonces, y yo que teníamos una presentación y yo quería que Charlotte se viera un poquito más bonita. Y en su momento discutí con los chicos, "Ay, ¿por qué no le ponemos barniz a la estructura de madera? Y no asocié que el barniz va a conducir. Entonces, básicamente le dio un pico de corriente a un Raspberry y murió. No. El otro que supuestamente se quemó en realidad resultó no ser el Raspberry, fue un módulo de control que nosotros estábamos utilizando. Y ese módulo era un módulo chino que no estaba funcionando muy bien y estaba devolviéndonos corriente. Entonces, en primera instancia pensamos que se quemó el Raspberry y yo estaba preocupado y les dije a los chicos, "Oye, traten de probarlo", y agarraron otro Raspberry y de vuelta se apagó. Entonces yo estaba como, ¿por qué conectar otro Raspberry? Entonces estaban como, oh, quemaron 3 Raspberries. Pero resulta que lo que pasó es algo como que falló el conector, o sea, como que lo dañó, pero era tema de cambiar esa piecita y el Raspberry volvió a funcionar. Entonces se dañaron, no se rompieron, ahí se Ah, ok, repararon eso. está bien. Gran aclaración. Una vez Bueno, también creímos que quemamos el Jetson.
pero adivina qué era lo que pasó. O sea, el Jetson no prendía, ¿no? El Jetson es lo que reemplazó el Raspberry, que es mucho más caro, mucho más potente, o sea, tiene GPU y todo para hacer Nos acabas de funar, implementaciones de creo, ¿no? inteligencia, y era que la SD donde tiene el sistema operativo se había salido un poquito, ¿no? Entonces estuvimos ahí un ratazo y era eso, ¿no? Solo había que empujarlo un poquito y ya está, ¿no? Todo bien. Nelson ya quería correrse y decir, no me van a dejar entrar al laboratorio, ya Vergonzoso fue, que dan gusto. voy a biquear y bueno, resultó nada más Adiós. colocar mal una SD y decidimos dejarlo entre nosotros hasta que hoy se hizo público. Eh, no puede ser. No, pasas que acosan, ¿no? Ya. Pues, A ver, entonces, recolectado del forms que tenemos, hay unas cuantas preguntas interesantes. Una de ellas ha sido algo que me imagino que ya han mencionado, pero dice, ¿cuáles fueron los retos más grandes como equipo y cómo equilibran los trabajos académicos obligatorios con sus proyectos personales? Muy buena pregunta. Bueno, creo que todos podemos aportar desde nuestra perspectiva. A mi perspectiva, la parte más difícil es que llegas a un punto de, vamos a decir, de que estás especializando tu algoritmo para una tarea en específico, que ya tienes todo tu código escrito y algo llega a fallar. O sea, por lógica matemática, por un error en tu código, te olvidaste un punto y coma. Pero ahí es cuando dices, ok, el único que puede encontrar el error eres tú. Y esa es la parte que yo creo que es más dura y es en la que muchos se pueden frustrar. De hecho, yo llegué a un punto que casi me salgo del proyecto porque me estaba frustrando que no me salía algo. Y resultó nada más que era un menos en la línea 237 del primer Ok, código y ese único menos hacía que nada funcionara. ok. Y muchas veces se frustra y hay métodos que yo fui aprendiendo más tarde sobre cómo hacer los diagramas, maneras de testear el algoritmo, de ir agarrando por partes, pero es muy doloroso a veces cuando te atoras y a muchos les va a pasar en sus proyectos personales, en tesis especialmente, que simplemente algo no funciona como uno espera y te puedes quedar atorado un buen rato hasta que encuentres la solución. Pero hay que tener paciencia y seguir testeando, buscar nuevas formas de encontrar el error, probar con distintos ejemplos, hasta tratar de mapear qué es. Con respecto a organización, la parte más difícil es a veces manejar los niveles de motivación que tiene cada uno con el proyecto y entender que no todos tienen la misma cantidad de tiempo o pueden trabajar a la misma velocidad. Y uno, por ejemplo, puede estar con mucho más tiempo libre, por ejemplo, se ha metido a 2 cursos, mientras que el otro está llevando 5 y uno dice, oye, ¿por qué no estás avanzando? Tipo, yo ya he hecho 10 códigos y tipo, tú llevas un mes haciendo tal piecita. Y puede resultar estresante, o al revés, el otro puede sentir como que está muy atrás y no está aportando el equipo. Entonces es entender que en realidad todo aporta al mismo proyecto y al fin y al cabo son un equipo y cada uno aporta de la manera y en la cantidad que puede. Y siempre que aporten, el proyecto va a avanzar. y ahí también un consejo, ¿no? Siempre busquen un proyecto que les guste y que les apasione, ¿no? Porque, como dijo Facundo, la motivación es muy importante, ¿no? Ya los cursos de por sí de la universidad pueden ser difíciles, pueden dejarte agotado, pero si después en tu tiempo libre te diviertes con tu proyecto, ¿no? Te fascina, ¿no? Te gusta un montón, es bien difícil dejarlo, ¿no? O sea, te motiva a que sigas trabajando en él, aunque sea en tu tiempo libre, ¿no? O sea, siempre encuentras tiempo, ¿no? Si eso es algo que te gusta. Y de hecho a veces ese mismo esfuerzo recompensa de alguna manera. De hecho en 2020, o sea, el año pasado, con Nelson tuvimos la oportunidad de hacer una publicación, una conferencia en Portugal, en Azores, que tenía un peso significativo como conferencia y fue un orgullo de parte de ambos el lograr llegar hasta esa conferencia y sentir como que nuestro proyecto podía aportar de alguna manera. Y me acuerdo que hemos llegado al punto que nos han escrito al correo preguntando algunas dudas del código que habíamos subido. Pasaron así contactos diciendo, escucha, ¿me puedes explicarme cuáles fueron tus dificultades? Queremos hacer algo similar. Y es esto de poder entrar a la comunidad y ser un poco más interactivo, que sientes como que, ok, mi proyecto lleva algo y quizás no es tu mismo proyecto, pero puedes influenciar algo mayor y es bastante satisfactorio. Ok. Bueno, por un lado, y también lo comentó Facundo, esas son parte de su perspectiva. Quiero retomar la parte de los retos más grandes como equipo. Quisiera preguntarle también a Nelson y a Joaquín cuáles consideran ellos, cuáles fueron los retos más grandes en este proceso, desde su perspectiva de cada uno.
Ujú. A ver, bueno, como dijo Facundo, cuando en este proyecto hubieron varias fases que se trabajaron simultáneamente, ¿no? Como puede ser primero la estructura, luego la parte de la caminata, la parte del slam, del HMI, ¿no? Entonces, se tiene que tener de todas maneras algún tipo de coordinación. No puede ser que cada uno haga su parte por separado y luego al final quieren juntar todo. Nosotros nos dimos cuenta, ¿no? De que esa no era la manera, por lo cual siempre tenemos reuniones en las que cada uno nos contábamos qué hizo cada uno y cuáles eran sus avances, ¿no? Entonces, ese sistema funciona muy bien y también, como dijo Facundo, los problemas también surgen cuando alguien está más atrasado que otro, ¿no? Podría ser por, no sé, problemas personales o por temas que ellos tienen más cursos, ¿no? Cuando alguien se atrasa más que uno y llega un momento en que tú necesitas su parte, ahí es cuando te estanca, pues, ¿no? Entonces, esos problemas pasan y bueno, ahí la recomendación que yo diría es de, si puedes, ayuda, ¿no? Al que está teniendo problemas o se está estancando, ¿no? Si está en tu capacidad o busca una forma de ayudar, ¿no? Para que puedan salir como equipo adelante, ¿no? Y Joaco, ¿tú? Bueno, desde mi perspectiva, más que todo, creo que lo más difícil de integrarse en sí a un proyecto es ver cómo la gente trabaja, ¿no? O sea, en sí, porque como menciona Facundo, también hay algunas personas que trabajan muy rápido, como hay otras que tienen un cerebrito chiquito, me refiero a mí, y en sí, o sea, lo más difícil cuando tú quieres dar lo mejor de ti para un proyecto es de que, por lo menos en mi caso, ¿no? De que no tienes que ser tan duro contigo mismo, ¿no? O sea, el aporte que tú realizas para un proyecto, ya sea como que si te has dado el tiempo de poder como que investigar y poder hacer el tipo de cosas, pero tú como que, entre comillas, te comparas como que con lo que los demás hacen en sí y como que no sientes de que estás aportando tanto en el proyecto, en verdad, o sea, les recomiendo de que no sean así con ustedes porque me ha pasado, o sea, no les voy a mentir. Cada trabajo, cada idea y cada aporte que ustedes hagan, en verdad, su equipo lo va a valorar mucho. Ah, Así que siempre con la cabeza en alto a la hora de trabajar. Y es una parte que todos nosotros creo que también sufrimos, ¿no? Que es como que ese autosabotaje de que no tan fácil no somos tan eh, como que cracks, digamos, ¿no? Pero en verdad, cuando tú haces un proyecto y te gusta en verdad, o sea, no importa si no sabes absolutamente nada, si te gusta en verdad y si tienes la motivación para hacerlo, vas a lograr algo súper bacán y un buen resultado. Así que eso como que es lo más difícil, ¿no? Superar tus propias expectativas que tienes sobre ti mismo. Qué profundo, Joaquín, qué profundo tu parte. Sí. Y es muy cierto, a veces nosotros mismos nos sobreestimamos, ¿no? Creemos que no, pero en realidad tenemos más potencial de que creemos. Muchas gracias por ese comentario. Otra pregunta más que anotaron en Forms en su momento es si el proyecto, relacionándolo, ¿no? Con lo que mencionaste antes también, Facundo, acerca de los militares y todo eso, preguntan si el proyecto en algún momento ha conseguido algún tipo de inversionista o lograron venderlo a alguna compañía de gran importancia o les habrán ofrecido ofertas o cosas así. Eh, Hubo algunas propuestas, pero no considero que algo serio. El problema principal con este proyecto, si lo quieren ver del lado del inversionista, es que un error que cometimos es que no había una tarea clara, o sea, una solución directa que estuviésemos brindando. En el caso, por ejemplo, de Desminada Fronteras, ok, es una solución que nos propusieron, pero el robot en sí, en la fase en la que está, no funciona para esa tarea. Entonces, lo que esperaban de nosotros es que empezáramos a trabajar en el robot, lo mejoráramos y de ahí volver a presentarlo y ahí conseguir un financiamiento. Pero era ese paso previo y muchas veces, o sea, uno no es exactamente lo que quiere. Yo, por ejemplo, por mi lado no quería involucrarme en algo tan armamentístico, militar. Quería encontrar algo que fuese como que más de beneficio de la humanidad, por así decirlo. De hecho, lo que viene a ser mi tesis, yo lo estaba proponiendo como una plataforma para aprender sobre este tipo de robots, dado que como es estable su caminata, uno puede experimentar bastante rápido y ver cómo hacer estos diferentes tipos de caminata, entender cómo es el modelaje, cómo hacer tanto cinemática directa, inversa, hacer dinámica, etc. Entonces es una buena plataforma para poder aprender.
Pero no, nunca llegamos a una propuesta seria de adquirir o financiar el proyecto. Ok, ok, gracias. Es muy interesante. Y ahora sí, último, antes de darle espacio a los que están ahorita en el Zoom, para que puedan, si quieren, puedan preguntar, hay una última cosa, que creo que uno de los tres, cada uno podría dar una propia frase inspiradora, no sé. Una persona pregunta, ¿qué recomendaciones le darían a los estudiantes que recién entran al mundo de la robótica? Bueno, ya yo también voy a empezar. Mi primera recomendación, chicos, es que no esperen al curso de robótica de la universidad, que va a ser como que creo que en séptimo ciclo o sexto ciclo, ¿no? Porque literalmente recién en ese ciclo es donde te enseñan los fundamentos de robótica y donde van a aprender todo ese tema de que habló Facundo, de la cinemática, cómo hacer el modelamiento del robot y todo eso. Por ejemplo, Facundo cuando empezó con ese proyecto, él lo aprendió por su propia cuenta antes de llevar el curso. Además, cuando dio el curso se lo pasó, ¿no? Porque ya sabía todo. Entonces, yo les recomendaría eso, ¿no? De que hable con los profesores de, por ejemplo, con la profesora Ruth o el profesor Oscar Ramos, ¿no? Que los apoyen con material, hasta puede ser el mismo material de los cursos, por decirlo así, para que ustedes puedan aprenderlo desde antes, ¿no? Porque yo creo que con estos proyectos se puede empezar desde antes, ¿no? Pero bueno, ya por la malla curricular, recién llevas el curso después, ¿no? Entonces, si quieren ingresar a este mundo, yo diría, no esperen a la malla curricular de la universidad, y busquen ayuda de sus compañeros también, ¿no? Que están en el laboratorio 201, por ejemplo, y de los profesores, ¿no? A ver cómo podrían iniciarse a aprender o lo mejor, meterse a un proyecto, ¿no? No tiene que ser BLI, pueden meterse a un proyecto por su propia cuenta, ¿no? Puede ser un proyecto básico, lo que sea, pero va a ser muy beneficioso para ustedes estar en un proyecto de robótica. Mm, Bueno, Juego, no sé si quieres decir algo. Sí. ¿Poco? Ok. En verdad creo que el mejor consejo que les podría dar a los cachimbos es que en verdad hagan un proyecto que les interese. O sea, no importa si es el más pequeño, el más básico. O sea, en verdad es algo que a ustedes les debe gustar, ¿no? En verdad, porque si de frente se están como que metiendo en cosas como que, digamos, muy, muy grandes, y solamente por el hecho de que quieren como que, no sé, hacer el último modelo del de Iron Man, digamos, ¿no? Algo así, en verdad, es como que es algo que no todos podemos hacer, ¿no? A menos de que seamos genios como Facundo, ¿no? Pero en verdad, les digo de que cosas chiquitas, o sea, cosas chiquitas son la mejor forma de entrar en el mundo de la robótica, porque, o sea, no tienes que ser como que el saberlo todo para poder poder hacer un pequeño semáforo para tu cuarto con un Arduino, digamos, ¿no? O si no, poder hacer de que tus luces LED sean un paraíso tropical para tu cuarto, ¿no? Cosas que a ti te gusten, que a ti te apasionen y que en verdad en tu tiempo libre, o sea, digas, voy a hacer esto porque me gusta. Y algo más también, como que en relación con el tiempo libre, es de que lo hagan. O sea, en verdad se van a arrepentir, o sea, se los digo yo que yo ya estoy viejo, de no haber hecho más proyectos en sus primeros ciclos. Eh, Porque es algo muy, muy chévere hacer. Y en especial a lo Nike, just do it. ajá, si literalmente solamente se te ocurre, hazlo. O sea, anótalo, trabájalo. Porque es como que la mejor forma de aprender y encima de que te siga gustando la carrera. Así que Bueno, eso. yo por ese lado, mismo del tema de la pasión y el hecho de hacer algo, hay dos cosas que también podría mencionar, que es, a mi punto de vista, no hay un proyecto que valga más que otro. El hecho que a ti te apasione y a ti te gusta es más que suficiente, no tienes que compararte con otros proyectos. Y a veces uno puede pensar como que, oh, este tiene matemática más compleja, pero el hecho es, a veces no es el tema nada más de buscar algo complejo por hacer algo complejo, sino es qué utilidad le estás dando, qué problema estás tratando de resolver. Y curiosamente yo pensaría que eso fue una de las cosas que a mí más me costó aprender, que es no hacer un proyecto simplemente por hacer un proyecto desde cero, sino que a veces hay que pensar directamente en una solución o agarrar un punto de tu proyecto y llevarlo hasta el máximo
porque es lo que te va a permitir que empiece a influenciar fuera de tu círculo, sino en la comunidad misma. Y quizás es mi experiencia personal eso, pero una de las cosas que me acuerdo que más me frustró y con el tema de financiación era que no encontraba una tarea. Y quizás podría haber empezado al revés, pensar en problemas y decir, esto se puede resolver con un robot cuadrúpedo. O por otro lado, si uno dice hacer un carrito, por ejemplo, y dice, ok, no encuentro la aplicación, o, quizás puede decir, ok, quiero que llegue, por ejemplo, a servir a distintas mesas. Ok, tu gran aporte podría ser no el mismo robot, quizás. Podría ser el hecho que hagas el mejor algoritmo de búsqueda para ir hacia mesas que existen en un robot con ruedas. O en nuestro caso de Charlotte, quizás podíamos hacer el mejor algoritmo más estable para caminatas. Y es una forma de aportar sin siquiera, o sea, sin necesariamente hacer un producto de por sí. Es el hecho de encontrar una manera de destacar a tu manera, sea como un producto, con una solución que estás brindando o algo que permita a otra persona poder crecer. Y es también tu manera de dejar una marca. Ok. Muchas gracias, chicos, por sus consejos. Ahora sí, por si alguien del público que está presente y quiere hacer una pregunta, vamos a dar unos últimos 5 minutos. Levanten la mano si quieren hacer su pregunta y pueden activar su micro o pueden mandarla al interno si gustan. Y esperamos un ratito. No, qué interesante todo esto. Me gustó. A ver, acá hay una. Dice, ¿cuál es el siguiente paso con Charlotte? Aparte me imagino que hacerlo, ensamblar todas las piezas que ya tienen, ¿no? Claro, ¿no? Y eso también me hace pensar en algo, ¿cómo se llama? Si en algún momento entre los tres habrían apuntado a Charlotte para algo específicamente, siempre la vieron como que algo multifuncional. ¿Nelson, quieres responder? Disculpa, me distrajo un momento, estaba leyendo el chat y las preguntas que dijeron. Básicamente, ¿cuál es el futuro de Charlotte? Ajá. Ujú. Eh, bueno, la verdad es que la idea también de Charlotte, como al principio empezó como un proyecto de exploración, ¿no? Entonces la idea era de que las patas pudieran saber que estaban pisando algo y de que si lo pones en un terreno, por ejemplo, desigual, pudiera saber mantenerse estable en ese terreno, porque ahorita solo se puede mantener estable en un piso plano, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que queremos hacer con Charlotte es que sea modular, ¿no? Es de que, por ejemplo, para el laboratorio 201, cualquiera que quiera utilizarlo pueda hacerlo. Y, por ejemplo, si alguien quiere, no sé, hacer un proyecto con imágenes, con Charlotte, no sé, que detecte una imagen y vaya hacia él, que lo pueda hacer, ¿no? De que se le pueda adjuntar una cámara. Pero imaginemos que alguien no necesita una cámara y quiere poner un LiDAR para hacer la localización. También puede hacerlo, ¿no? O que quiera poner, no sé, sensores en las patas para poder saber cuándo está pisando o no y poder hacer algoritmos que puedan estar en terreno desigual, ¿no? Entonces, justamente con esta estructura, el siguiente paso era hacerla lo más modular posible para que pueda aplicarse en diversidad de proyectos, no solo en esos proyectos de exploración, ¿no? Sino en cualquier proyecto que alguien quiera hacer, ¿no? Entonces, justamente para eso estamos diseñando esa estructura, ¿no? Que ya tenga toda la cinemática hecha para que alguien lo pueda agarrar y pueda hacer cualquier aplicación que se imagine, ¿no? Sin tener que estar concentrándose en cómo es la estructura o qué sensores necesita, ¿no? Es como que ya tiene todo, le puedes poner todo, tener como que unas instrucciones y de ahí tú ya puedes hacer tu algoritmo, tu aplicación, ¿no? Con un cuadrúpedo. Esa básicamente era nuestra idea, ¿no? Con Facundo de Charlotte. Justamente su tema Siempre de fue tesis. nuestro Su- gran debate de hacer o una plataforma que fuera modular y que uno pueda incrementar y que sea fácilmente adaptable, o el hecho de la especialización misma, una única tarea. Una cosa que yo me acuerdo que fue una de las conversaciones más largas que tuve con Nelson era, por ejemplo, de tratar de poner una herramienta sea en la parte de arriba o abajo de la base de Charlotte. Por ejemplo, que no se pudiera insertar semillas quizás y caminar, aprovechando que tiene patas, caminar fácilmente por la Amazonía o por alguna chacra.
o quizás lograr como que poner distintas herramientas en la parte interna de la pata y simplemente pudiese como que levantar una pata y tiene como que 4 herramientas y tan solo necesita girar para ir cambiando de tarea. Sí, sí, ¿no? Estaría chévere. Hasta inclusive, o sea, no sé, si lo logras ver bien, podrías llevártelo en mochila y ahí tendrías unos 4 brazos extra atrás también. Sí, hay varias ideas. También la otra que siempre soñé era el hecho de tener como que una mascota robótica y decirle como que trae una Coca-Cola de la nevera y que tenga un bracito y que vaya y la recoja. Un tipo Spot araña. Exacto. Y poder llevártela a todos lados y no sé, que va caminando en por la calle contigo, al estilo Spot, pero bueno, mucho, mucho, mucho más económica. Em, pero sí, siempre han salido ideas por ese lado. La última así gran idea que teníamos y que sentíamos que podía ser un factor diferencial era, como no teníamos las puntas de las patas, una idea que se nos ocurrió era poner ruedas y que a la hora de querer caminar por un terreno, no sé, rocoso, simplemente ponía como que un freno en la rueda y lo utilizaba como pata. Pero a la hora de estar un suelo liso como en el laboratorio, simplemente cambiaba a modo rueda y se deslizaba rápido. Entonces era como que tener lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. Ruedas para terreno liso y patas cuando es necesario bajar una escalera o caminar por piedras, etc. Ok, qué interesante. Eso sería en cuanto a estructura y en cuanto a la interfase, Joaquín, ¿tienes algo planeado por un futuro, mejorarlo o implementarle algo más? Bueno, en sí, ya no estoy tan concentrado en Charlotte, lamentablemente. No. Pero, en verdad sí me he quedado con que varias ideas que, o sea, son necesarias en sí. Am, que en verdad la pueden anotar, o sea, cualquiera de los que está viendo esta conferencia, no voy a reclamar derechos de autor por las ideas que estoy a punto de decir, pero bueno, en todo caso, o sea, sería interesante de que Charlotte sea capaz, por ejemplo, en cuestión de interfaces o de redes, ¿no? De que tenga acceso a una base de datos en donde se pueda tener todas estas como que nubes de puntos que se realiza con el layer para poder reconocer espacios y en un espacio en donde se pueda detectar más o menos que es como que coincidente en donde ya estaba antes, ya no tenga que hacer todo este mapeo y pueda como que moverse tranquilamente. O si no, también podría haber otro tipo de comunicaciones, otro tipo de control, ¿no? Porque en sí, ROS lo que él necesita es comunicación directa en sí con el Raspberry, o sea, por TCP/IP, que usualmente es casi siempre la misma red, que se pueda como que también estandarizar esto para que solamente sea una entrada a una cuenta o un servidor que pueda tener Charlotte dentro de él, digamos. También otras cuestiones es de que la interfaz se pueda hacer mucho más responsive, o sea, incluso como una app para que la puedan controlar no solamente una persona, sino que pueda tener varias personas a la vez y ver como que trabajos colaborativos diferentes con Charlotte, ¿no? En el caso de que decía Facundo, para poder como que mandar a Charlotte a que se muera la selva, por lo menos que muchas personas lo puedan ver a la vez, ¿no? Y como que puedan estar pendientes de lo que está haciendo. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Casi siempre es necesario estas técnicas colaborativas, conexión de datos también en ese tipo de proyectos es muy importante y también comunicación estándar, ¿no? Y ese tipo de cosas. Así que ya ustedes vean. Porque Muchas gracias, Joaquín. De verdad, muchas gracias por todo esto, chicos, por estar aquí con nosotros el día de hoy también. Agradecemos su apoyo. Y bueno, pues yo ya no veo más preguntas en el chat, no tampoco han levantado la mano, así que creo que nada más procederíamos a empezar a dar, a empezar a finalizar la charla. Esto sin antes preguntarles si ustedes quisieran invitar a los demás proyectos del laboratorio 01 a que participen de esta línea de charlas que estamos haciendo entre los tres o como gusten. O nominar, si también así como si fuera un tipo de reto. o sea, si valen proyectos fallidos, pues que se dignen a aparecer los dos integrantes del simulador aparte mío, O para O ver si sea, quieren nosotros. creo que hay discutir. uno. Bueno, no, esa versión, la versión que sí tuvo éxito no vale, porque es un ejemplo que todos pueden seguir tranquilamente. Pero
tal vez podríamos dar un buen ejemplo sobre cómo no hacer un proyecto en un primer lugar, ¿no? Así que ya ustedes pueden chequearlo si quieren. Yo creo nomínenlo. que hay que nominar a Arca como un buen proyecto de laboratorio y que Oh. creo que sería bien interesante que los chicos escuchen. Para ver, es un proyecto bastante completo. Ahí me gustaría saber por qué falló el Chita. Ah, yo te he venido a mencionarlo y dije, ya que juego Confirmo la confirmación, quiero saberlo. No, no saquen trapos, por favor. Ya, está bien. Entonces ahí lo tendremos en cuenta. O Y si no, bueno, Raúl con el gecko. oh, uy, estás ahí. Ahí sale en la gran lista. Me acuerdo que en el laboratorio cuando lo hacían, yo lo veía en interesante. Y bueno, antes de terminar con todo esto, hay una última diapositiva, creo. Acabo de agregarla. No sé si la pueden poner. ¿Nelson? Nelson, Ah, la última diapositiva. Ah, esto. una, ¿no hay? Ya, entonces, ¿puedes darme un ratito para compartir? Por Sí, favor. claro. Voy a aprovechar. Mm, Oh, funcionó su cámara. Lo he dicho, hecho. Por si alguno quiere, ¿cómo se llama? Seguirlo, aquí les comparto las redes sociales de los participantes de este gran proyecto. Así los encuentran en Instagram. No sé, Joaco, si quieras promocionarte en alguna otra red social. Bueno, creo que con Instagram está bien, creo que ahí voy a chequear lo suficiente, porque después no La quiero gente puede ayudarte en el que chat, @Claudia. la Sigan a Gómez. profesora me banee por promocionarme en cosas que no tienen nada que ver con sistemas académicos. Así que cualquier cosa me pueden preguntar por ahí. Bueno, está bien. Y bueno, eso creo que sería todo. No sé si les gustaría